Imagina por un momento el desierto de Giza hace más de 4500 años. El sol se alza lentamente sobre el horizonte dorado, pintando de tonos cálidos la arena infinita que se extiende hasta donde alcanza la vista. En este paisaje, aparentemente desolado, miles de trabajadores se preparan para otro día de labor en lo que se convertiría en una de las maravillas más extraordinarias que la humanidad haya concebido jamás. Hoy te invito a cerrar los ojos y transportarte a ese tiempo ancestral donde la determinación humana y la ingeniería brillante se combinaron para crear monumentos que desafiarían la eternidad misma. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia que te ayudará a relajarte y encontrar el descanso que necesitas, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más contenido como este que te acompañará en tus noches de descanso. Si este video te resulta útil para relajarte, no olvides darle me gusta para ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias tranquilas. También me encantaría leer tus comentarios sobre qué otros temas históricos te gustaría escuchar para dormir mejor, y si conoces a alguien que tenga dificultades para conciliar el sueño, comparte este video con esa persona especial. Por último, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subamos una nueva historia relajante que te ayude a terminar el día de la mejor manera. En el año 2580, antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Keops, conocido también como Khufu, el reino de Egipto vivía una época de prosperidad sin precedentes. El Nilo, esa arteria vital que daba vida a toda la civilización egipcia, había proporcionado cosechas abundantes durante varios años consecutivos, llenando los graneros reales y permitiendo al faraón emprender el proyecto más ambicioso de su dinastía, la construcción de una tumba que rivalizaría con las obras de los dioses. La meseta de Giza había sido elegida cuidadosamente por los arquitectos reales y los sacerdotes. Esta elevación natural de piedra caliza, situada en la orilla oeste del Nilo, ofrecía una base sólida y una posición estratégica que permitía observar tanto el río como el desierto circundante. Los antiguos egipcios creían que el oeste era el reino de los muertos, donde Ra, el dios Sol, moría cada atardecer para renacer al amanecer siguiente. Era el lugar perfecto para que el faraón iniciara su viaje hacia la eternidad. Hemiunu, el arquitecto jefe y visir del faraón, era un hombre de mediana edad cuya reputación se había forjado en la construcción de templos y monumentos menores. Sin embargo, cuando el faraón le encomendó la tarea de diseñar su pirámide funeraria, Hemiunu sabía que se enfrentaba al desafío de su vida. Durante meses, junto con un equipo de matemáticos, astrónomos y ingenieros, trabajó en los cálculos precisos que determinarían cada aspecto de la construcción. La pirámide debía ser perfecta en todos los sentidos. Su base cuadrada estaría alineada con los puntos cardinales con una precisión matemática asombrosa, utilizando las estrellas como guía. La estrella polar, inmutable en el cielo nocturno, serviría como referencia principal para establecer el norte verdadero. Los sacerdotes astrónomos pasaban las noches observando el cielo, registrando el movimiento de las constelaciones y calculando los ángulos exactos que garantizarían que la estructura estuviera en perfecta armonía con el cosmos. Los preparativos iniciales fueron tan meticulosos como la construcción misma. Primero, fue necesario nivelar completamente el terreno de la meseta. Equipos de trabajadores especializados
Utilizaron herramientas de cobre y madera para eliminar cualquier irregularidad de la superficie rocosa. Emplearon un ingenioso sistema de canales de agua para verificar que el nivel fuera absolutamente uniforme. Llenaban surcos poco profundos con agua y marcaban donde la superficie de la roca quedaba por encima o por debajo del nivel del líquido. Mientras los equipos de nivelación trabajaban incansablemente bajo el sol del desierto, otras cuadrillas se dirigían hacia las canteras de piedra caliza ubicadas en las cercanías. Estas canteras, algunas situadas directamente debajo del sitio de construcción, proporcionarían la mayor parte del material necesario para el núcleo de la pirámide. Los canteros egipcios habían desarrollado técnicas sofisticadas para extraer bloques de piedra de tamaños y formas específicas. El proceso de extracción comenzaba con la identificación de las vetas naturales en la roca. Los maestros canteros, hombres con décadas de experiencia, examinaban cuidadosamente la piedra para determinar los puntos más débiles donde podrían insertar sus herramientas. Utilizando cinceles de cobre endurecido y martillos de piedra, creaban una serie de agujeros a lo largo de la línea donde deseaban que se separara la roca. En estos agujeros insertaban cuñas de madera seca. Luego, vertían agua sobre las cuñas, que se expandían gradualmente conforme absorbían la humedad. Esta expansión lenta, pero constante, ejercía una presión tremenda sobre la roca, causando que se fracturara limpiamente a lo largo de las líneas predeterminadas. Era un proceso que requería paciencia y precisión, cualidades que los artesanos egipcios habían perfeccionado a lo largo de generaciones. Una vez extraídos, los bloques de piedra caliza debían ser transportados desde las canteras hasta el sitio de construcción. Para esto, los egipcios desarrollaron un sistema de rampas y rodillos que les permitía mover piedras que pesaban varias toneladas. Los bloques se colocaban sobre trineos de madera reforzada, que luego eran arrastrados por equipos de trabajadores utilizando gruesas cuerdas de fibra. El transporte de las piedras más grandes requería la coordinación de docenas de hombres. Cantaban mientras trabajaban, no solo para mantener el ritmo y la moral, sino también para coordinar sus esfuerzos. Estas canciones de trabajo, transmitidas de generación en generación, contenían instrucciones prácticas sobre cuándo tirar de las cuerdas y cuándo descansar, envueltas en melodías que hacían más llevadero el trabajo bajo el calor implacable del desierto. Los capataces, hombres experimentados en la gestión de grandes grupos de trabajadores, organizaban las cuadrillas en turnos que se alternaban a lo largo del día. Durante las horas más calurosas del mediodía, cuando el sol del desierto hacía casi imposible el trabajo físico intenso, los equipos se refugiaban en estructuras temporales construidas específicamente para proporcionar sombra. Estos períodos de descanso no eran tiempo perdido. Los artesanos más especializados aprovechaban estas horas para pulir herramientas, reparar equipos y planificar las actividades del día siguiente. La logística de alimentar y alojar a los miles de trabajadores involucrados en el proyecto era una empresa monumental en sí misma. Se construyó una ciudad temporal cerca del sitio de construcción, completa con viviendas, talleres, almacenes e incluso un hospital para atender a los trabajadores lesionados. Los panaderos trabajaban día y noche para producir suficiente pan para alimentar a toda la fuerza laboral, mientras que los pescadores del Nilo proporcionaban proteínas frescas que complementaban la dieta básica de cereales y verduras. Los registros administrativos de la época, cuidadosamente preservados en papiros, revelan
la complejidad de la organización requerida para mantener funcionando este enorme proyecto. Escribas especializados llevaban registros detallados de todo, desde la cantidad de piedras extraídas cada día hasta las raciones de comida distribuidas a cada trabajador. Esta meticulosa documentación no solo aseguraba que el proyecto se mantuviera en curso, sino que también permitía a los administradores identificar y resolver problemas antes de que se convirtieran en obstáculos significativos. A medida que los primeros bloques de piedra caliza comenzaron a llegar al sitio de construcción, se inició la fase más visible y emocionante del proyecto, la colocación de los cimientos. Los maestros constructores habían diseñado un patrón específico para la primera hilada de piedras, que serviría como base para toda la estructura. Cada bloque debía encajar perfectamente con los que lo rodeaban, creando una superficie uniforme y estable capaz de soportar el peso increíble de las hiladas superiores. La precisión requerida para esta tarea era extraordinaria. Los bloques debían ser cortados y pulidos con tolerancias de milímetros, utilizando herramientas rudimentarias comparadas con los estándares modernos. Los canteros más hábiles empleaban técnicas que habían sido refinadas durante siglos, pasando sus conocimientos de maestro a aprendiz en una tradición ininterrumpida que se remontaba a los primeros días de la civilización egipcia. Si esta historia te está ayudando a relajarte y encontrar la tranquilidad que buscas para descansar, recuerda suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido como este, que te acompañará en tus momentos de descanso. Dale me gusta a este video si está cumpliendo su propósito de ayudarte a conciliar el sueño de manera natural y placentera. Nos encanta leer tus comentarios sobre cómo te sientes mientras escuchas estas historias, así que no dudes en compartir tu experiencia o sugerir otros temas históricos que te gustaría escuchar. Comparte este contenido con familiares o amigos que también puedan beneficiarse de estas narraciones relajantes y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas historias diseñadas especialmente para el descanso. Los albañiles especializados en el corte de piedra desarrollaron una técnica única para lograr superficies perfectamente lisas. Utilizaban abrasivos naturales, como arena del desierto mezclada con agua, para pulir cada cara de los bloques hasta obtener un acabado tan suave que apenas se podían detectar las juntas entre las piedras una vez colocadas. Este proceso de pulido requería horas de trabajo meticuloso para cada bloque, pero el resultado era una superficie que reflejaba la luz del sol con un brillo casi metálico. Durante los primeros meses de construcción, establecieron un ritmo de trabajo que se mantendría durante las 2 décadas que tomaría completar la pirámide. Las madrugadas comenzaban antes del amanecer, cuando la temperatura del desierto era más fresca y el trabajo físico intenso resultaba más tolerable. Los trabajadores se levantaban con las primeras luces del alba, compartían un desayuno simple pero nutritivo y se dirigían a sus respectivas tareas mientras las estrellas aún eran visibles en el cielo que gradualmente se aclaraba. La construcción de la primera hilada fue un evento ceremonial de gran importancia. El faraón mismo presidió la colocación de la piedra angular, una ceremonia que había sido planificada por los sacerdotes durante meses. Se realizaron rituales específicos para asegurar que la construcción contara con la bendición de los dioses, especialmente de Ptah, el dios de los artesanos y constructores, y de Tot,
el dios de la sabiduría y las matemáticas. Los inciensos aromáticos llenaron el aire mientras los sacerdotes entonaban cánticos ancestrales que se creía protegerían tanto a los trabajadores como a la propia estructura de cualquier influencia maligna. Estas ceremonias no eran meramente simbólicas, proporcionaban un sentido de propósito sagrado a todos los involucrados en el proyecto, desde los arquitectos hasta los trabajadores más humildes. Cada persona presente entendía que estaba participando en algo que trascendía lo meramente terrenal. Una vez completada la primera hilada, comenzó el verdadero desafío de la construcción: elevar las piedras a niveles cada vez más altos. Los ingenieros egipcios habían diseñado un sistema ingenioso de rampas que permitía transportar los bloques masivos hasta las alturas necesarias. Estas rampas no eran simples senderos inclinados, sino estructuras complejas y cuidadosamente planificadas que se adaptaban a las necesidades cambiantes de la construcción. Inicialmente, construyeron una rampa recta que se extendía desde las canteras hasta la base de la pirámide. Esta rampa tenía una inclinación suave que permitía a los equipos de trabajadores arrastrar los trineos cargados sin un esfuerzo excesivo. Sin embargo, conforme la pirámide ganaba altura, se hizo necesario desarrollar un sistema más sofisticado de rampas en espiral que rodeaban la estructura en construcción. La construcción de estas rampas era una obra de ingeniería impresionante por derecho propio. Debían ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso de los bloques de piedra y los equipos de trabajadores, pero también lo suficientemente flexibles para ser modificadas conforme la pirámide crecía. Los ingenieros utilizaron una combinación de piedra, arena y mortero de arcilla para crear superficies firmes y duraderas que pudieran resistir el tráfico constante de trineos pesados. Los equipos especializados en el transporte de piedras desarrollaron técnicas sofisticadas para mover los bloques por estas rampas inclinadas. Utilizaban sistemas de poleas y palancas para ayudar a controlar el movimiento de las cargas pesadas, especialmente durante el ascenso. Los rodillos de madera, tallados de troncos de árboles importados del Líbano, se colocaban bajo los trineos para reducir la fricción y facilitar el movimiento. El trabajo en equipo era absolutamente esencial para el éxito de estas operaciones. Cada equipo de transporte estaba compuesto por especialistas con roles específicos. Algunos se encargaban de manejar las cuerdas, otros de posicionar los rodillos y otros más de guiar la dirección del trineo. La coordinación entre estos trabajadores era tan precisa que podían mover bloques de varias toneladas con una fluidez que parecía casi sobrenatural. Los maestros constructores habían calculado cuidadosamente la secuencia en que debían colocarse los bloques para mantener la estabilidad estructural de la pirámide durante todo el proceso de construcción. Cada hilada debía completarse antes de comenzar la siguiente, y dentro de cada hilada, los bloques debían colocarse en un orden específico que distribuyera el peso de manera uniforme y evitara cualquier concentración de tensión que pudiera comprometer la integridad de la estructura. La colocación de cada bloque individual era una operación delicada que requería precisión milimétrica. Los albañiles utilizaban niveles de agua, cuerdas tensadas y plomadas para asegurar que cada piedra quedara perfectamente alineada con las que la rodeaban. Una vez posicionado correctamente, el bloque se ajustaba finalmente
utilizando palancas de bronce y cuñas de madera hasta lograr el encaje perfecto. El mortero utilizado para sellar las juntas entre los bloques era una mezcla cuidadosamente preparada de yeso, arena fina y agua. Esta mezcla no solo servía para unir las piedras, sino que también proporcionaba un sello hermético que protegía el interior de la pirámide de la infiltración de arena y humedad. Los antiguos egipcios habían desarrollado fórmulas específicas para este mortero que garantizaban su durabilidad a lo largo de milenios. Conforme la pirámide ganaba altura, la complejidad logística del proyecto aumentaba exponentially. Los materiales y herramientas debían transportarse a alturas cada vez mayores, lo que requería más tiempo y esfuerzo. Los equipos de trabajo se organizaron en turnos rotativos que aseguraban un progreso continuo sin agotar excesivamente a ningún grupo de trabajadores. Durante las estaciones de inundación del Nilo, cuando las actividades agrícolas se suspendían naturalmente, llegaban trabajadores adicionales de todo el reino para unirse al proyecto de construcción. Estos periodos de mayor actividad permitían acelerar significativamente el progreso de la obra. Los campesinos, liberados temporalmente de sus labores en los campos inundados, aportaban su fuerza y habilidades a la construcción de lo que se convertiría en la tumba de su faraón divino. La organización de estos trabajadores estacionales requería una planificación meticulosa. Se construían alojamientos temporales adicionales, se ampliaban las cocinas y comedores, y se establecían sistemas de entrenamiento rápido para enseñar a los recién llegados las técnicas específicas requeridas para la construcción de la pirámide. A pesar de la aparente complejidad de integrar a tantos trabajadores nuevos, el sistema funcionaba con una eficiencia notable. Los escribas reales llevaban registros detallados del progreso de la construcción, documentando todo desde el número de bloques colocados cada día hasta las condiciones climáticas que pudieran afectar el trabajo. Estos registros no solo servían para mantener informado al faraón sobre el avance de su tumba, sino que también proporcionaban datos valiosos para la planificación de futuros proyectos de construcción. Las herramientas utilizadas en la construcción eran sorprendentemente sofisticadas para su época. Los egipcios habían desarrollado cinceles de cobre de diferentes tamaños y formas para trabajos específicos, desde el tallado grueso hasta los detalles más finos. Las sierras de cobre, con dientes endurecidos mediante técnicas metalúrgicas avanzadas, permitían cortar incluso el granito más duro con precisión notable. Los martillos utilizados por los canteros estaban hechos de piedra dura, cuidadosamente seleccionada y pulida. Cada martillo era balanceado individualmente para adaptarse a la mano y el estilo de trabajo de su usuario. Los mangos, tallados en madera resistente, se aseguraban a las cabezas de piedra utilizando técnicas de atado que habían sido perfeccionadas durante generaciones de uso. Los sistemas de medición empleados por los constructores egipcios eran notablemente precisos. Utilizaban unidades estándar basadas en proporciones del cuerpo humano, como el codo real, que medía aproximadamente 52 centímetros. Las varas de medición, talladas en madera dura y marcadas con divisiones precisas, aseguraban que todas las dimensiones de la pirámide se ajustaran exactamente a los planos originales.
La precisión de estos sistemas de medición se evidencia en las dimensiones finales de la pirámide, que varían menos de 2 centímetros de la perfección geométrica, a pesar de su tamaño monumental. Esta precisión extraordinaria no fue accidental, sino el resultado de siglos de desarrollo y refinamiento de técnicas de construcción y medición que representaban lo mejor del conocimiento ingenieril de la época. Conforme avanzaba la construcción de las primeras hiladas, comenzaron a tomar forma las cámaras interiores de la pirámide. Estas cámaras, que incluirían la cámara funeraria del faraón, habían sido planificadas desde el inicio del proyecto y requerían técnicas de construcción especializadas. Los arquitectos debían crear espacios vacíos dentro de la estructura maciza sin comprometer su integridad estructural. Mientras continuamos explorando esta fascinante historia que te ayuda a encontrar la serenidad necesaria para un descanso reparador, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que puedas disfrutar de más contenido diseñado especialmente para acompañarte en tus momentos de relajación. Si esta narración está cumpliendo su objetivo de tranquilizar tu mente y prepararte para el sueño, no olvides darle me gusta para ayudar a otros a descubrir estas historias calmantes. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros, especialmente si nos cuentas cómo te sientes mientras escuchas o qué otros periodos históricos te gustaría que exploráramos de esta manera tan pacífica. Comparte este video con quienes puedan beneficiarse de estas narraciones relajantes y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias nocturnas. La construcción de las cámaras interiores requería una planificación extraordinariamente cuidadosa. Los arquitectos habían diseñado un sistema complejo de pasillos y cámaras que se extendían hacia el corazón de la pirámide. La cámara del rey, destinada a albergar el sarcófago del faraón, se ubicaría en el centro exacto de la estructura, a una altura calculada para representar la posición del faraón entre la tierra y las estrellas. Para crear estos espacios vacíos, los constructores utilizaban una técnica ingeniosa conocida como construcción por voladizo. Conforme colocaban cada hilada de piedra, dejaban aberturas específicas que eventualmente formarían los pasillos y cámaras. Las piedras se cortaban con formas especiales que permitían crear techos abovedados capaces de soportar el peso enorme de las hiladas superiores sin colapsar. Los bloques de granito destinados a las cámaras interiores requerían un tratamiento especial. Este material, mucho más duro que la piedra caliza, utilizada para la mayoría de la estructura, provenía de las canteras de Asuán, ubicadas a más de 800 kilómetros río arriba. El transporte de estas piedras masivas era una operación logística que desafiaba los límites de la ingeniería egipcia. Durante la temporada de inundación del Nilo, cuando las aguas alcanzaban su nivel más alto, grandes barcazas especialmente construidas transportaban los bloques de granito río abajo. Estas embarcaciones, algunas de las más grandes jamás construidas en el antiguo Egipto, podían cargar bloques individuales que pesaban más de 15 toneladas. El viaje desde Asuán hasta Giza tomaba varias semanas, navegando cuidadosamente para evitar los bancos de arena y las corrientes traicioneras. Una vez que las barcazas llegaban a los muelles construidos específicamente para recibir estos cargamentos especiales, comenzaba la tarea aún más desafiante de transportar el granito
desde el río hasta el sitio de construcción. Los ingenieros habían construido una carretera especial, pavimentada con piedras lisas y reforzada para soportar el peso extraordinario de estos bloques. Los equipos especializados en el manejo de granito habían desarrollado técnicas únicas para trabajar con este material extremadamente duro. Utilizaban herramientas de cobre endurecido y abrasivos de cuarzo para tallar y pulir las superficies. El proceso era lento y laborioso, requiriendo semanas de trabajo constante para preparar un solo bloque para su instalación final. El tallado del granito se realizaba utilizando una combinación de técnicas tradicionales e innovadoras. Los artesanos creaban surcos en la piedra, utilizando sierras de cobre junto con arena abrasiva, un proceso que requería paciencia extrema, pero que producía cortes perfectamente rectos. Para crear superficies curvas, utilizaban herramientas de percusión controlada, golpeando la piedra con martillos especiales, siguiendo patrones cuidadosamente marcados. Los sarcófagos de granito, destinados a contener los restos momificados del faraón, representaban el pináculo del arte de la talla en piedra. Cada sarcófago se tallaba de un solo bloque masivo de granito, creando una caja perfectamente lisa, tanto por dentro como por fuera. Las paredes del sarcófago, de varios centímetros de grosor, debían ser uniformes en todo su perímetro, una hazaña que requería meses de trabajo meticuloso. La instalación de estos sarcófagos dentro de las cámaras funerarias presentaba desafíos únicos. Debido a su tamaño y peso, debían colocarse en posición durante la construcción de la pirámide, ya que sería imposible introducirlos a través de los pasillos una vez completada la estructura. Esto requería una coordinación perfecta between los equipos de construcción de la pirámide y los artesanos especializados en granito. Mientras los trabajos en las cámaras interiores continuaban, otros equipos se enfocaban en perfeccionar el exterior de la pirámide. La superficie externa estaba destinada a ser cubierta con bloques de piedra caliza blanca de alta calidad, extraída de canteras especiales ubicadas en Tura, al otro lado del Nilo. Esta piedra caliza, conocida por su color blanco puro y su capacidad para ser pulida hasta obtener un acabado casi espejo, transformaría la pirámide en una estructura deslumbrante visible desde grandes distancias. La extracción de la piedra caliza de Tura requería técnicas especializadas debido a la calidad superior del material. Los canteros más experimentados seleccionaban cuidadosamente cada bloque, examinando la piedra en busca de defectos o variaciones de color que pudieran comprometer la apariencia final de la pirámide. Solo los bloques que cumplían con los estándares más exigentes eran aprobados para su uso en el revestimiento exterior. El transporte de estos bloques de revestimiento desde Tura hasta Giza se realizaba principalmente por agua, utilizando barcazas especialmente diseñadas para este propósito. Los bloques se cargaban cuidadosamente para evitar daños durante el viaje y se utilizaban sistemas de amortiguación hechos de fibras vegetales para proteger las superficies pulidas de golpes y raspaduras. Una vez en el sitio de construcción, los bloques de revestimiento recibían un tratamiento final de pulido que los llevaba a su máximo esplendor. Artesanos especializados utilizaban abrasivos cada vez más finos para crear superficies tan lisas que reflejaban la luz del sol como espejos gigantes. Este proceso de pulido final se realizaba después de que cada bloque
hubiera sido colocado en su posición definitiva, asegurando que las juntas entre bloques fueran prácticamente invisibles. El sistema de alineación utilizado para colocar los bloques de revestimiento era extraordinariamente preciso. Los constructores utilizaban cuerdas tensadas y niveles de agua para asegurar que cada hilada fuera perfectamente horizontal y que las esquinas de la pirámide mantuvieran sus ángulos exactos. Esta precisión era crucial no solo para la apariencia estética de la estructura, sino también para su estabilidad estructural a largo plazo. Los ángulos de la pirámide habían sido calculados con una precisión matemática notable. Cada cara de la estructura tenía una inclinación de exactamente 51 grados y 52 minutos, un ángulo que los matemáticos egipcios habían determinado proporcionaba la máxima estabilidad mientras creaba las proporciones más estéticamente agradables. Esta inclinación específica también tenía significados religiosos y astronómicos profundos dentro de la cosmología egipcia. Conforme la pirámide ganaba altura, los desafíos logísticos se multiplicaban exponencialmente. Las rampas debían extenderse cada vez más lejos para mantener una inclinación manejable, lo que significaba que los materiales debían transportarse distancias cada vez mayores. Los ingenieros respondieron a este desafío desarrollando un sistema de rampas múltiples que permitía un flujo más eficiente de materiales hacia diferentes niveles de la construcción. Los trabajadores desarrollaron rutinas específicas para maximizar la eficiencia mientras minimizaban la fatiga. Los equipos se alternaban en turnos cuidadosamente cronometrados, asegurando que siempre hubiera trabajadores frescos disponibles para las tareas más demandantes físicamente. Durante los periodos de mayor calor, las actividades se concentraban en las tareas que podían realizarse en la sombra o que requerían menos esfuerzo físico. La alimentación de la fuerza laboral se había convertido en una operación industrial en sí misma. Los cocineros trabajaban en turnos continuos para proporcionar comidas calientes y nutritivas a miles de trabajadores. Los menús se planificaban cuidadosamente para proporcionar la energía necesaria para el trabajo físico intenso, incluyendo panes fortificados, cerveza nutritiva, pescado fresco del Nilo y vegetales cultivados en jardines especiales establecidos cerca del sitio de construcción. Los sistemas de distribución de agua eran igualmente cruciales para el funcionamiento del proyecto. Se habían construido canales y depósitos para transportar y almacenar agua fresca desde el Nilo, asegurando que todos los trabajadores tuvieran acceso constante a agua potable limpia. Durante los meses más calurosos del verano, el consumo de agua se incrementaba dramáticamente, requiriendo ajustes constantes en los sistemas de suministro. La atención médica para los trabajadores era sorprendentemente avanzada para la época. Los médicos egipcios, con conocimientos heredados de siglos de práctica, establecieron hospitales de campaña equipados para tratar las lesiones y enfermedades más comunes entre los trabajadores de la construcción. Estos incluían fracturas por caídas, cortes por herramientas y agotamiento por calor, todas condiciones que los médicos habían aprendido a tratar con notable efectividad. Los registros médicos de la época revelan que los trabajadores de la pirámide recibían una atención sanitaria superior a la disponible para la población general. Esto no era únicamente por razones humanitarias, sino también por la necesidad práctica de mantener una fuerza laboral saludable y productiva.
Los trabajadores lesionados o enfermos representaban no solo una pérdida de productividad, sino también una interrupción de los equipos de trabajo cuidadosamente organizados. Los aspectos religiosos de la construcción continuaban siendo fundamentales durante todo el proceso. Se realizaban ceremonias regulares para honrar a los dioses y solicitar su protección continua sobre el proyecto. Estas ceremonias no solo servían propósitos espirituales, sino que también proporcionaban momentos de cohesión social que fortalecían el sentido de propósito común entre todos los participantes en la construcción. Mientras nos acercamos al final de esta tranquila jornada por el antiguo Egipto, esperamos que esta historia te haya proporcionado la serenidad que buscabas para terminar tu día de la mejor manera. Si este contenido te ha resultado útil para relajarte y encontrar la paz mental necesaria para un buen descanso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir acompañándote en tus noches con más historias como esta. Dale me gusta si sientes que este video cumplió su propósito de ayudarte a desconectar de las preocupaciones diarias. Nos encantaría saber en los comentarios si lograste relajarte escuchando sobre la construcción de estas maravillas antiguas y también qué otras épocas o civilizaciones te gustaría explorar de manera tan pausada y tranquila. Comparte este video con personas que sepas que también buscan contenido relajante para sus momentos de descanso y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones nocturnas diseñadas para tu bienestar. Los años pasaron como granos de arena, deslizándose silenciosamente por una clepsidra, y la pirámide continuó creciendo hacia el cielo del desierto con una constancia que parecía imitar el flujo eterno del Nilo. Cada nueva hilada representaba meses de trabajo coordinado, desde la extracción de las piedras en las canteras hasta su colocación final en la estructura que se alzaba majestuosamente sobre la meseta de Giza. Durante el 10º año de construcción, la pirámide había alcanzado aproximadamente la mitad de su altura final. En este punto, los desafíos logísticos habían alcanzado una complejidad extraordinaria. Las rampas serpenteaban alrededor de la estructura como ríos de piedra y arena, extendiéndose por kilómetros para mantener la inclinación suave necesaria para transportar los bloques masivos hasta las alturas requeridas. Los trabajadores más experimentados habían desarrollado una maestría casi sobrenatural en sus respectivos oficios. Los canteros podían evaluar la calidad de un bloque de piedra con solo tocarlo, sintiendo a través de sus manos las vibraciones que revelaban la presencia de fisuras internas o debilidades estructurales. Los transportistas conocían exactamente cuánta tensión podían aplicar a las cuerdas sin que se rompieran y cuántos hombres se necesitaban para mover bloques de diferentes tamaños y pesos. Esta experiencia acumulada se transmitía de maestro a aprendiz en una tradición oral que preservaba no solo las técnicas prácticas, sino también la sabiduría filosófica que había evolucionado durante la construcción. Los trabajadores más veteranos hablaban del ritmo natural del trabajo, de cómo escuchar a la piedra para entender sus características y de la importancia de trabajar en armonía con las fuerzas naturales del desierto y el río. La vida en la ciudad temporal, que había crecido alrededor del sitio de construcción, había desarrollado sus propias tradiciones y costumbres. Las familias de los trabajadores habían establecido comunidades prósperas, con mercados, talleres de artesanos e incluso escuelas
donde los niños aprendían los rudimentos de la escritura y las matemáticas. Esta comunidad temporal se había convertido en una de las ciudades más grandes de Egipto, con una población que rivalizaba con la de muchas capitales provinciales. Los festivales religiosos que se celebraban durante la construcción habían adquirido un carácter único, combinando las tradiciones ancestrales con nuevos rituales específicos para honrar el progreso de las obras. Durante estas celebraciones, toda la comunidad participaba en ceremonias que reforzaban el sentido de propósito sagrado que daba significado a sus sacrificios diarios. Conforme la pirámide se acercaba a su altura final, se iniciaron los trabajos más delicados y especializados. La colocación del piramidión, la piedra angular que coronaría la estructura, requería una precisión absoluta. Esta piedra, tallada en granito negro y cubierta con una capa de oro puro, representaba el punto donde la tumba terrestre del faraón se conectaba con el reino divino de las estrellas. Los cálculos para la colocación del piramidión habían comenzado años antes, cuando los astrónomos reales determinaron la alineación exacta que conectaría la punta de la pirámide con las constelaciones sagradas. Esta alineación no era meramente simbólica, sino que seguía principios matemáticos complejos que reflejaban la comprensión egipcia de la geometría celeste. El proceso de elevar el piramidión hasta la cima de la pirámide fue una operación que requirió meses de preparación. Se construyeron sistemas especiales de poleas y contrapesos, utilizando las técnicas más avanzadas de la ingeniería egipcia. La piedra angular debía ser izada con cuidado extremo, ya que cualquier daño habría requerido tallar una nueva, un proceso que habría tomado meses adicionales. Durante las últimas semanas, antes de la colocación del piramidión, se realizaron ceremonias especiales para preparar espiritualmente la culminación del proyecto. Los sacerdotes más venerados del reino se congregaron en Giza para presidir rituales que habían sido planificados desde el inicio de la construcción. Estos rituales incluían ofertas especiales a los dioses, purificaciones ceremoniales y cánticos que se creía asegurarían la efectividad de la tumba como vehículo para el viaje del faraón hacia la eternidad. El día elegido para la colocación final del piramidión fue determinado por los astrónomos, basándose en la posición de las estrellas y la fase de la luna. Según los cálculos sacerdotales, este momento específico proporcionaría las condiciones más propicias para completar la conexión entre la tumba terrestre y los reinos celestiales. La ceremonia de colocación del piramidión fue presenciada por miles de personas, incluyendo al faraón mismo, los miembros de la corte real, los arquitectos y ingenieros del proyecto, y representantes de todos los equipos de trabajadores que habían participado en la construcción. El momento en que la piedra angular fue colocada en su posición final marcó no solo la culminación física de la pirámide, sino también la realización de un sueño que había inspirado a toda una generación de egipcios. Una vez completada la estructura principal, comenzó la fase final de acabados que transformaría la pirámide en la maravilla resplandeciente que había sido visualizada desde el inicio. Los bloques de revestimiento de piedra caliza blanca recibieron su pulido final, creando superficies tan lisas y brillantes que la pirámide parecía estar hecha de luz sólida cuando la iluminaba el sol del desierto. El trabajo de pulido final requería
artesanos de habilidad excepcional, utilizando abrasivos progresivamente más finos, eliminaban cualquier imperfección microscópica de las superficies de piedra caliza. El proceso final involucraba el uso de polvos, de alabastro y aceites especiales que creaban un acabado tan perfecto que las juntas entre los bloques se volvían prácticamente invisibles. Los pasillos y cámaras interiores recibieron decoraciones apropiadas para su función sagrada. Los muros fueron cubiertos con relieves que narraban el viaje del faraón a través del mundo subterráneo, incluyendo los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos de la humanidad. Estos textos, tallados en jeroglíficos, perfectamente ejecutados, proporcionarían al faraón las instrucciones y protecciones necesarias para su viaje hacia la eternidad. La instalación de los sistemas de sellado para proteger las cámaras funerarias representó el último gran desafío técnico del proyecto. Los ingenieros habían diseñado mecanismos complejos de piedras deslizantes y sellos de granito que cerrarían permanentemente los accesos a las cámaras después del entierro del faraón. Estos sistemas debían ser lo suficientemente seguros para proteger la tumba de los saqueadores, pero también debían permitir que el alma del faraón pudiera salir y entrar libremente según los requerimientos de los rituales funerarios. Después de más de 2 décadas de trabajo continuo, la Gran Pirámide de Giza estaba finalmente completa. La estructura se alzaba 146 metros hacia el cielo, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra que pesaban en total aproximadamente 6 millones de toneladas. Su precisión geométrica era tan extraordinaria que las variaciones en sus dimensiones se medían en centímetros, una hazaña de ingeniería que no sería igualada durante milenios. La pirámide terminada se convirtió inmediatamente en una fuente de orgullo para todo el reino egipcio. Su superficie de piedra caliza blanca reflejaba la luz del sol con tal intensidad que podía verse desde distancias enormes, sirviendo como un faro que guiaba a los viajeros a través del desierto. Durante las noches de luna llena, la estructura parecía brillar con luz propia, creando un espectáculo que inspiraba tanto reverencia como asombro. Los trabajadores que habían dedicado décadas de sus vidas a la construcción contemplaban su obra terminada con una mezcla de satisfacción profunda y melancolía inevitable. Muchos de ellos habían crecido desde jóvenes aprendices hasta maestros artesanos durante el curso del proyecto, y la pirámide representaba no solo un monumento al faraón, sino también un testimonio permanente de sus propias vidas y habilidades. La comunidad temporal que había surgido alrededor del sitio de construcción comenzó gradualmente a dispersarse conforme los trabajadores regresaban a sus lugares de origen o se trasladaban a otros proyectos de construcción en diferentes partes del reino. Sin embargo, algunos eligieron permanecer en la zona, estableciendo asentamientos permanentes que eventualmente se convertirían en pueblos prósperos, dedicados al mantenimiento y protección de la necrópolis. La Gran Pirámide tomó su lugar como el centro de un complejo funerario, elaborado que incluía pirámides menores para las reinas, templos mortuorios, calzadas ceremoniales y la enigmática esfinge que guardaba eternamente la entrada al sagrado recinto. Cada elemento de este complejo había sido planificado para funcionar en conjunto, creando un microcosmos que reflejaba la cosmología egipcia y proporcionaba todo lo necesario para la vida eterna del faraón. Y así,
Mientras las estrellas continuaban su danza eterna en el cielo nocturno del desierto, la pirámide se alzaba silenciosa y majestuosa, un testamento imperecedero a la visión, determinación y habilidad extraordinaria de la civilización que la había creado. En las noches tranquilas, cuando el viento del desierto susurraba suavemente entre las piedras antiguas, parecía que se podían escuchar aún los ecos distantes de las canciones que los trabajadores habían entonado durante aquellos largos años de construcción, voces que habían quedado para siempre entrelazadas con la piedra y la arena, como parte eterna del milagro que habían ayudado a crear bajo el sol dorado de Egipto.